está obrando su perfecta voluntad en la vida de todos aquellos que le aman. Amén. ¿Cuántos aquí le aman? Espíritu Santo de Dios, pedimos tu gloriosa presencia, Señor, en esta tarde. Es por la sangre preciosa que hoy tenemos libertad para acercarnos al trono de la gracia. Ahí encontramos misericordia, ahí encontramos gracia para nuestro momento de necesidad. En esta hora, Señor, pedimos que tú tomes total control de esta reunión, que tu Espíritu sature, Señor, todo en este lugar, cada una de las personas que están en este lugar, Señor, puedan ser tocadas por tu Espíritu Santo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que recibamos la palabra de Dios que nos cambia, que nos transforma, que nos da dirección, que nos instruye en tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Dile, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. Dile, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, Señor. En mi vida estás obrando. Aplaudan a Jesús, Rey de gloria. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Damos gracias a Dios porque nos permite estar una vez más congregados en su nombre, reunidos para adorarle, para exaltarle y para recibir su palabra. Le invito a que salude a 2 o 3 personas ahí a su alrededor, por favor. Bendiga a alguien, denle la bienvenida, una sonrisa, un abrazo si lo desea, una palabra de aliento. Dios te bendiga, qué gusto verte aquí, qué gozo tenerte. Damos gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mientras los pequeños pasan a sus salones, quiero que me ayude, por favor, a pedirle al Señor que me ayude a predicar esta palabra con gracia, con sabiduría, y que cada corazón en este lugar sea un corazón sensible, receptivo
para recibir la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Ore conmigo, iglesia. Espíritu Santo, háblanos a través de la Escritura. Háblanos a través de la predicación, de la enseñanza. Abrimos el corazón como tierra fértil, como tierra arada, preparada para recibir tu semilla, la semilla que da fruto. Así, Señor, esta palabra se siembra en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y de fruto. Fruto de cambio, de transformación, de libertad, de comprensión espiritual, de entendimiento de tu voluntad. Que tu palabra corra hoy y sea glorificada, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. El Salmo 119, uno de los salmos más importantes, más edificantes, el capítulo más largo de todas las Escrituras, por cierto, pero no por largo aburrido, todo lo contrario. Un capítulo de muchísima instrucción, de muchísima dirección, que contiene principios y verdades muy clave para nuestra vida. Y el tema central del Salmo 119 es la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y uno de estos versos del Salmo 119, el 130, dice así: la exposición de tus palabras alumbra. Diga conmigo, la exposición de tus palabras alumbra. ¿Sabe que eso es exactamente lo que sucede hoy? Hoy estamos exponiendo la palabra de Dios. Hoy usted se está exponiendo a la palabra de Dios. Y dice la palabra que cuando nosotros nos exponemos a la verdad, cuando nos exponemos a la palabra de Dios, somos iluminados. La palabra nos alumbra. Y entonces dice, hace entender el resultado de ser iluminados. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, es que usted y yo llegamos a entender, llegamos a comprender lo que esa palabra nos comunica, lo que esa palabra nos enseña. Es decir, que para fin de que usted y yo podamos entender la palabra, la misma palabra nos ilumina. Evidentemente hay una influencia, una intervención del Espíritu Santo en el proceso, pero es la palabra de Dios la que nos alumbra para que podamos entender. Y dice la palabra de Dios que aún los simples, los sencillos, aquellos que probablemente crean que no tienen tanta capacidad para entender cosas profundas, dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Amén. Hoy vamos a entender, porque la palabra será expuesta. Todos vamos a estar expuestos a la palabra de Dios. He aprendido, iglesia, por la gracia de Dios, obviamente, la importancia que tiene el que mi corazón se exponga continuamente a la verdad de las Escrituras. Y esto, escuche bien, ¿con qué propósito? A veces nos relacionamos tanto una cosa y la otra y tienen muchísimo que ver. Para que mi vida de oración se fortalezca. ¿Alguien dice amén? O sea, la palabra de Dios, el exponerme continuamente a la palabra de Dios, a la verdad de las Escrituras, fortalece mi vida de oración. ¿Cómo así, pastor? Así es clave, muy clave, en la búsqueda de cultivar una vida de oración, el entender cómo estas dos poderosas herramientas se complementan, la oración y la palabra y la oración, y cómo se nutren aún, se nutren entre sí. La palabra nutre la oración y la oración también nutre a la palabra en nuestro corazón. Entonces, cuando yo me expongo continuamente a la verdad de las Escrituras, mi vida de oración se fortalece. Y hoy vamos a aprender por qué. ¿Qué relación hay entre las Escrituras? ¿Qué relación hay entre la verdad de la palabra de Dios y mi vida de oración? ¿Cuántos quieren aprender eso hoy? Gloria al Señor. Lo primero que yo quiero enfatizar es que
En las Escrituras, la oración se revela de principio a fin. Si nosotros queremos descubrir cuál es uno de los temas más recurrentes, más comunes que se mencionan en las Escrituras, pues sin duda uno de los más importantes, probablemente en el top 5, en el top 5 de temas, la oración sea uno de los más importantes. Usted la puede encontrar desde Génesis y hasta Apocalipsis. No existe un solo libro en la Biblia sin oración que esté directa o indirectamente relacionada. Todos los libros de la Escritura contienen alguna enseñanza acerca de la oración, o alguna oración, o algún testimonio de oración, alguna experiencia o alguna vivencia de alguna persona con el tema de la oración. Entonces, es evidente que esto nos da una clara muestra de la importancia de la oración dentro del plan y el propósito de Dios para con su pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la Escritura es tan importante en relación con nuestra vida de oración? Tengo algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Hoy es la sexta enseñanza ya acerca del tema de la oración. En domingo no había enseñado una serie de mensajes acerca de la oración. Habíamos hablado de oración, pero no habíamos hecho una serie en domingo. Normalmente usamos los martes, que son martes de oración, los viernes de enseñanza, pero el domingo no había traído como tal una serie acerca de la oración. Así que pues esta es una muy buena oportunidad para que nuestra vida de oración se fortalezca. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo tiempos que requieren que nuestra vida de oración se fortalezca sin duda. Así que lo primero que yo quiero hablar acerca de cómo la palabra se relaciona con mi vida de oración, cómo la palabra estimula aún mi vida de oración, nutre mi vida de oración. En primer lugar, es la palabra, escuche esto, la que nos hace conscientes, en primer lugar, de la importancia de la oración en nuestras vidas. Usted y yo nunca seríamos conscientes acerca de la importancia de la oración sin las Escrituras. Son las Escrituras las que principalmente nos hacen conscientes de la importancia de la oración en nuestra vida. De acuerdo al salmo que usted y yo estamos leyendo, el exponernos a la palabra nos ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Exponernos a la palabra ilumina nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es alumbrado, esto es, llegamos a comprender lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de la Escritura. Y una de esas cosas que usted y yo realmente llegamos a entender es la importancia y el valor de la oración. No pasa mucho tiempo en la Escritura cuando usted se da cuenta que ya dice la palabra de Dios que las personas comenzaron a buscar el rostro de Dios. Muy temprano en la historia de la humanidad. No tenemos tiempo para tocar todos esos pasajes y todos esos versos, pero ya muy temprano en las Escrituras vemos que esta primera generación de seres humanos en la tierra comienzan a desarrollar una relación personal con el Señor a través de la oración. En el huerto probablemente la oración era un poco diferente porque Dios estaba presente, Dios se paseaba en el huerto. La relación probablemente en el huerto del Edén era mucho más directa, mucho más cercana, pero una vez que el hombre fue expulsado del huerto, entonces Dios tuvo que enseñar a la raza humana a relacionarse con Él. Esto a través del altar, pero a través de la comunión y de la oración. Y se dice, repito, ya desde muy temprano, en los primeros capítulos de las Escrituras, que los hijos de los hombres comenzaron a buscar el rostro de Dios. Y nosotros nos vamos al último libro de la Biblia, encontramos que el Espíritu y la esposa dicen: ven, están orando, gloria a Dios. Y todo aquel que oye diga: ven. Y eso es una oración, eso es un clamor: ven, Señor Jesús. Así que la Biblia, a lo largo y ancho de cada uno de sus libros, cada una de sus historias, cada una de sus enseñanzas, nos está revelando continuamente el lugar tan importante que tiene la oración dentro del plan y el diseño de Dios. Cada vez que usted lea la palabra, seguramente se va a encontrar con algo
relacionado a la oración, que lo hará consciente de la importancia de la oración, que lo hará consciente de la necesidad de la oración, que lo hará consciente del lugar que la oración tiene dentro del diseño de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Así que si usted y yo nos exponemos continuamente a la palabra continuamente nos estará exhortando a buscar a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? La palabra nos estará exhortando a buscar al Señor. Así que no es simplemente que usted hace algo por la sola fuerza de su voluntad, sino que en la medida que usted y yo nos exponemos a la verdad de las Escrituras, la palabra va sembrando en nuestro corazón la semilla de la búsqueda, va sembrando en nuestro corazón la semilla de la comunión. El ver cómo todos estos santos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia se relacionaron con el Señor, lo buscaron, oraron, clamaron, oraron, intercedieron, pidieron, abrieron los cielos, y las respuestas sobrenaturales de Dios ante tales peticiones, ante tal búsqueda, ante tal comunión, cada una de esas cosas nos inyecta ese anhelo, nos inyecta ese deseo por orar y por buscar al Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en primer lugar, cuando nosotros le damos a la palabra de Dios un lugar de preeminencia en nuestra vida y en nuestro corazón, la palabra nos estimulará continuamente a buscar al Señor, nos revelará cómo la oración es tan importante dentro del plan y el propósito de Dios, cómo la oración es clave en el cumplimiento del diseño de Dios para nuestras vidas. Amén. No hay forma de que usted lea la Biblia y que no se haga consciente de su necesidad de buscar a Dios. Así fue como muy temprano en mi vida cristiana yo fui descubriendo, claro, yo no sabía orar. Quiero hacer un paréntesis aquí. No sabía orar. ¿Usted ha escuchado alguna vez que hay personas que dicen, no, tú puedes orar como sea, no importa cómo tú ores, lo importante es que ores con sinceridad y que ores con el corazón? Realmente el cómo ores, la forma, no es tan importante o tan necesaria. Eso es parcialmente cierto, pero no totalmente cierto. Yo le voy a explicar. Como le comento, muy al principio de mi vida cristiana comencé a leer las Escrituras y me di cuenta realmente de la importancia de la oración. Cuando comencé a ir a la iglesia, empecé a escuchar acerca de la necesidad de orar y todas esas cosas, pero al principio es una realidad que no sabemos orar. O sea, antes los que venimos de la religión tradicional teníamos un rito, teníamos una forma, teníamos una manera de orar mecánica y guiada, ¿no? Pero cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que pues realmente no sabemos cómo relacionarnos ahora en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto con el Señor. Y entonces creemos, y esto es el error que yo quiero corregir, que no es importante cómo tú ores, que no es importante, que eso a Dios le da igual. Si tú oras con sinceridad y si tú oras con el corazón, entonces Dios oye tu oración. Repito, eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque Dios es como esa madre que comienza a descifrar el lenguaje de su bebé recién nacido. ¿Cuántas madres hay aquí? Levánteme la mano. Sabrán de lo que estoy hablando. Cuando ese bebé nace, obviamente el bebé no puede hablar, no tiene manera de comunicarse correctamente, así que pues él simplemente sabe llorar. Los bebés siempre saben llorar, eso sí. No saben hablar, pero saben llorar, y muy bien. Y a veces pueden llorar por largos periodos de tiempo. Pero ¿qué sucede? Que el bebé descubre o va entendiendo que si llora, pues viene la mamá o viene el papá y lo abraza y lo cargan y lo empiezan a arrullar. Que si llora, pues le dan de comer, ¿no? Qué maravilloso. ¡Guau! Y ¡pra! Viene la lechita. O que si llora, pues le cambian el pañal porque ya está incómodo porque se hizo del baño. Que si llora, pues le dan en la espalda porque tiene hipo y trae como un poquito de reflujo, como un poquito de malestar estomacal. O que si se siente como que lo tienen muy solo ahí en la cama. O sea, se comienza a desarrollar un sistema de lenguaje de bebé con los papás. Y sabe, las mamás especialmente comienzan a desarrollar la habilidad de distinguir el tipo de llanto. Yo personalmente
Yo personalmente como papá, yo nunca descifré eso, pero las mamás ya sabían. Mi esposa decía, está llorando porque tiene hambre, y yo. Pero si, para mí es igual a cuando se hizo del baño. No, está llorando porque tiene hambre. Y entonces le daba de su biberón y efectivamente. O está llorando porque ya se hizo popó. O está llorando por aquello, por lo otro. Entonces se comienza a desarrollar una especie de lenguaje muy, escuche bien, muy básico. Diga básico. O sea, la madre entiende y el bebé se explica como puede. Así es la vida cristiana al principio. Dios entiende y nosotros nos explicamos como podemos y oramos como nos da a entender ahí nuestra poca o pobre comprensión acerca de la oración. Elevamos 2 o 3 palabras y sabe, Dios en su misericordia pues nos escucha y sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos ayuda y nos responde. Pero ¿qué sucede? Volvemos al tema del bebé. Ese bebé no va a pasar mucho tiempo comunicándose de esa forma tan básica. Con el paso del tiempo, ese bebé va a aprender a decir sus primeras palabras. Y casi siempre la primera palabra que dice el bebé es papá. ¿Verdad que sí? Uf, las mamás me miraron serias. Eso no es cierto. El bebé comienza a aprender sus primeras palabras. Papá, mamá, bibi. Y así su lenguaje comienza a cultivarse, comienza a desarrollarse, comienza a aprender palabras y evidentemente el canal de comunicación mejora. O sea, ahora el bebé vive. El papá dice, ahora sí entiendo. Mamá, popó. Y se va explicando. Pero pasa el tiempo y comienza a hilar frases. Mamá, comida. Mamá, bibi. Mamá, popó. Papá, saltos para arriba. El bebé no se queda en ese nivel de lenguaje, sino que avanza hasta que comienza a desarrollar sus primeras frases, sus primeras palabras, comienza a comunicarse. Y en la medida que aprende a comunicarse mejor, y en la medida que aprende más palabras, y en la medida que mejora su lenguaje y su comprensión acerca de la comunicación y la interacción entre seres humanos, evidentemente ese bebé ya no necesita el lenguaje fundamental. Claro, lo siguen utilizando ya más por manipulación que por otra cosa, pero ya saben expresar mejor. Y con el paso del tiempo el bebé se convierte en niño, y luego en adolescente, y luego en adulto. Y ese lenguaje con el que se comunicaba con sus padres, básico y fundamental, quedó atrás. ¿Sabe qué es interesante? Que nosotros como cristianos debemos entender que nuestra comunicación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestra vida de oración se tiene que desarrollar. ¿Alguien dice amén a eso? Es decir, escúcheme, usted debe aprender a orar. No está mal eso no es religiosidad como muchas veces lo hacen parecer. Eso no es que, nos vamos a volver mecánicos, nos vamos a volver religiosos. No, la realidad es que nosotros encontramos en las Escrituras, y ese es el punto que estamos tocando ahora, un sinnúmero de ejemplos de personas que se relacionaron con Dios, que se comunicaron con Dios, que clamaron a Dios, que se acercaron al Señor de una forma específica, con un lenguaje específico, con palabras específicas. Y cuando nosotros leemos la palabra y descubrimos todas esas oraciones, eso enriquece nuestra comprensión de la oración, pero también enriquece nuestra forma en la que nos comunicamos con el Señor. Antes decíamos cuando orábamos, y el Señor en su misericordia, sí, mi hijo, te proveo, te sano, te abrazo, todas esas cosas. Yo recuerdo muy al principio de mi vida cristiana, yo sentía que Dios me tenía cargado en brazos, casi lo podía sentir de manera literal. Esa sensación como que se fue desvaneciendo, y yo entendí que no fue que la perdí, sino que en la medida que uno va creciendo, Dios nos está llevando a vivir por la fe. Amén. Dios nos está llevando a vivir, a que confiemos en Él. Es decir, yo no siempre voy a sentir su presencia, así que tengo que aprender a creer que Dios está conmigo, lo sienta o no lo sienta. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así mismo es en todas las áreas de nuestra vida, de nuestra relación con Dios. Yo sentía que Dios estaba literalmente sobre mí, cargándome, y tenía experiencias maravillosas en esa etapa de mi vida.
Con el tiempo aprendí que ahora yo me estaba relacionando con Dios conforme a mi madurez, conforme a mi crecimiento, conforme a cómo Dios me iba llevando a desarrollarnos. Escuche bien, Dios no quiere tener toda la vida bebés espirituales que no se saben comunicar con Él, que no saben pedir, que no saben orar, que no saben interceder, que no saben dar gracia, que no saben pelear con Satanás o no saben hacer guerra espiritual. Dios nos empieza a llevar de fase en fase para que usted y yo desarrollemos el lenguaje, la comunión, la oración, de manera que sea cada vez más poderosa, más efectiva y más fructífera. Alguien dice amén, aleluya. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Así que está bien que no sepamos orar al principio, pero no es posible que usted tenga 20 años en el evangelio y todavía diga que no sabe orar. Quizás lo dice por humildad, está bien. Pero de eso a que cuando usted quiere orar por la mañana y no sepa qué orar o no sepa cómo orar, mi hermano, mi hermana, dile a tu hermano de al lado, hay que crecer. Entonces, vea la relación tan importante de la palabra con la oración. ¿Cómo podríamos aprender a orar sin la palabra? ¿Cómo podríamos aprender a orar? Claro, Dios podría ingeniárselas de cualquier otra forma, pero Dios estableció que la palabra fuera el sistema de enseñanza, el maestro número uno, junto con el Espíritu Santo. Entonces, es la palabra la que nos hace conscientes, en primer lugar, de la importancia de la oración en nuestra vida. Segundo, escuche bien esto, la importancia de la Escritura y mi vida de oración. No hay forma que yo lea la palabra y que yo no descubra en ella la riqueza y el valor de la oración, y que mi corazón no sea estimulado, diga conmigo, estimular, que mi corazón no sea estimulado a la oración. Quiero repetir esto: no hay manera que yo lea las Escrituras y vea en ella la riqueza y valor de la oración y mi corazón no sea estimulado a orar. Escuche, la palabra alimenta en mí el deseo por buscar a Dios. Repito eso, la palabra alimenta en mí el deseo de buscar a Dios. Alguien dígame amén, porque sí, hermana, usted me dijo amén. Alimenta el deseo por buscar a Dios. Eso es algo que uno va descubriendo. La palabra no solamente te hace consciente de la importancia de la oración, porque la oración está por todas partes y tú dices, wow, este asunto de la oración sin duda es importante, porque yo veo la oración aquí, este oró y el otro oró y aquel oró y todos oraron, y la oración está de principio a fin, y de Génesis a Apocalipsis la oración es fundamental, es principal. Pero después de eso, la inspiración, el ver los resultados de la búsqueda, el ver a Abraham buscando a Dios en un altar, el ver a Jacob orando para que Dios hiciera algo por él, el ver a todos estos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia orando y buscando a Dios y derramando su corazón y clamando y pidiendo y acercándose al Señor en fe, y ver cómo cada uno de ellos recibió la respuesta, recibió la gracia, recibió la ayuda y la misericordia que estaban buscando en oración. Eso, amada iglesia, a mí me inspira a orar. Hay veces que yo estoy leyendo la palabra y hay algo que yo leí ahí que me estimuló de tal manera que cierro mi Biblia o ahí mismo me pongo a orar, porque sentí como esa verdad, como esa experiencia de alguien, como ese testimonio de oración estimuló mi corazón y me impulsó, me llenó el deseo por buscar a Dios, me llegó el deseo por buscar al Señor. Así que he descubierto que la palabra estimula en mí el deseo por orar. No solamente me hace consciente de la importancia de la oración, sino que me estimula, me inspira. La palabra de Dios es la mejor fuente de inspiración para la oración. Ahí la palabra de Dios nos inspira continuamente a través de muchísimas historias, muchísimos ejemplos y muchísimas experiencias de personas que oraron y que Dios les respondió. Vea lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11 verso 1. Mire lo que sucede aquí para que vea lo que le estoy explicando. Dice: una vez Jesús, vea esto, estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor,
enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. ¿Se da cuenta que los discípulos fueron inspirados a orar viendo a Jesús orar? Amén. O sea, es una realidad que nuestro Señor Jesucristo a veces pasaba noches enteras orando y los discípulos estaban dormidos, y que la mayor parte del tiempo nuestro Señor Jesús se despertaba aún antes del amanecer para buscar a Dios, y los discípulos todavía no se despertaban. En algunas ocasiones hasta se quedaban dormidos mientras Él oraba. Pero estoy completamente seguro, por el tiempo que pasaron con Él y por las experiencias que Jesús les permitió vivir, que muchos de ellos, si no es que todos, llegaron a escucharlo muchas veces orar, y llegaron a verlo muchas veces quebrantado de rodillas delante de la presencia de Dios. Para mí, mire, yo lo imagino así. Muchas veces lo vieron llorando, arrodillado sobre una piedra o sobre una mesa o en un lugar. Lo vieron intercediendo. En algunas ocasiones, le aseguro esto, lo vieron a la distancia en una pequeña colina, caminando de un lado a otro, adorando a Dios, exaltando a Dios, la misericordia de Dios. Lo vieron llorar, lo vieron clamar, lo vieron interceder. Y sabe algo, hubo un momento cuando ellos se acercaron a Él y le dijeron: Señor, enséñanos a orar como tú oras. Qué tremendo es que ninguno de sus discípulos le dijo a Jesús: enséñanos a predicar. ¿No hubiera sido bueno? Oye, Jesús, predicas y tienes 1,000 y 2,000 y 3,000 y 5,000 y hasta 10,000 personas congregadas. Había momentos cuando, por la cantidad de gente que se reunía para escucharlo, Él tenía, cuando estaba cerca del mar de Galilea, tenía que subirse a una barca y alejarse de la tierra, porque la gente lo apretujaba. Así que las multitudes lo escuchaban predicar, y ninguno de sus discípulos le preguntó nunca: enséñanos a predicar. Ninguno de sus discípulos le preguntó nunca: enséñanos a multiplicar el pan como tú lo multiplicaste. Ninguno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar por los enfermos y que se sanen como tú lo haces. No, dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Número uno, porque el Señor mismo les inspiraba con su vida de oración. Y escúchame bien, no hay forma que la gente cerca de ti sea inspirada por ti. Si tú eres un hombre o una mujer de oración, habrá gente a tu alrededor que también querrá orar. Pero lo segundo es que ellos sabían o descubrieron que los milagros y las señales y el poder y la influencia de Jesús en la predicación tenía una estrecha relación con su vida de oración. Así que dedujeron que la manera de pedir era: Señor, enséñanos a orar. Porque de alguna forma ellos sabían que si aprendían a orar, aprenderían a predicar. Si aprendían a orar, aprenderían a creer por sanidad o por orar por los enfermos. Es decir, lo sobrenatural, dedujeron ellos, y muy bien, está relacionado con la vida de oración. Así que se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos tú a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Así que lo segundo que hace la palabra de Dios en relación con mi vida de oración es que estimula o alimenta en mí el deseo. Diga: el deseo por buscar a Dios. Amén. Ahora, lo tercero que hace la palabra, y es lo que decíamos hace un rato con el ejemplo del bebé, la palabra nos enseña a orar. Diga conmigo: la palabra me enseña a orar. Yo creo que este ha sido uno de los argumentos más comunes en el pueblo de Dios en el tema de la oración. Pastor, no sé orar. Y mire, le voy a decir algo con mucho amor y respeto. Si usted tiene algunos años en esta iglesia y dice que no sabe orar, me pregunto dónde ha estado todo este tiempo. Porque la oración es uno de los temas principales que nosotros predicamos aquí. Sin contar que tenemos una reunión semanal de oración en la iglesia, exclusivamente de oración, donde no solamente oramos, sino también enseñamos acerca de la oración y motivamos a la gente a orar. Uno de los temas que más me apasionan a mí como pastor y predicador, y muchos de ustedes que tienen años aquí se habrán dado cuenta, es el tema de la oración. Yo creo firmemente que lo segundo más importante que una persona debe aprender después del conocimiento de Jesús y la salvación es aprender a orar. Porque si una persona conoce a Cristo y es salva y después le enseñas a orar, es probable que esa persona se mantenga firme, o más bien lo más probable es que esa persona se mantenga firme durante toda la vida, de aquí hasta que Cristo venga. Porque si tú tienes a Cristo y sabes orar,
ninguna arma forjada contra ti prosperará. Aleluya. Si tú tienes a Cristo y sabes orar, decía, creo que fue la reina de Inglaterra acerca de un hombre de Dios: le temo más a ese hombre de rodillas que a un ejército entero. Si usted tiene a Cristo y si usted sabe orar, quiero decirle algo: no hay forma que pueda perder. No hay forma que pueda perder. Así que lo tercero que la palabra de Dios hace con nosotros en el tema de oración es que nos enseña a orar. No hay manera que, teniendo usted el hábito de la lectura de la palabra, no aprenda con ello también a orar, porque la palabra está llena de oraciones. Oraciones, las oraciones de Abraham, las oraciones de Jacob, las oraciones de Moisés, de Josué, los jueces, David, Salomón. Los salmos, iglesia, los salmos están llenos de oraciones. Y mire, yo leo los salmos y me sorprendo de cómo los salmos abarcan prácticamente todas las necesidades de la vida. Usted en los salmos que fueron escritos en su mayoría por David, pero también hay salmos de Asaf, hay salmos de Moisés. En los salmos usted puede encontrar personas en experiencias de enfermedad, experiencias de traición, experiencias de dificultad, de adversidad, de necesidad económica, todo tipo de problemas, necesidades. Todos los salmos lo abarcan. Ahí usted ve gente orando por toda clase de necesidades y problemas que puedan existir. No hay forma que usted vaya a los salmos y no se logre identificar con algo que se oró y que aplique total y directamente a la situación y a la circunstancia que usted está viviendo. Alguien dígame a eso. Si usted lee los salmos, que están llenos de oración, y no hay forma que usted no se identifique con algo ahí, algo que tiene todo que ver con su problema en este momento. Ahí hay gente al borde de la muerte, gente que llegó a decir que la carne se le había pegado a los huesos, en un estado de enfermedad, que estaba al borde del sepulcro, que estaba al borde del Seol, y que desde ahí, desde la angustia, invocó al Señor y el Señor le respondió y lo libró de toda su ruina. Así que cada una de estas oraciones, ¿qué hace? Escuche. Enriquece nuestro lenguaje de oración. Como el niño, ¿cómo aprende a decir papá? Porque todo el tiempo está oyendo: mira tu papá, y aquí está tu papá, y el papá, y el papá, y todo el tiempo está oyendo el papá, y por eso lo primero que dice es papá. No toda la gente está de acuerdo conmigo en eso. Es una broma, pues. A veces dicen otra cosa. ¿Qué es lo más raro que ha dicho un bebé? Primera palabra que no sea papá y mamá. ¿Algún testimonio por aquí? Bibi. Papá y mamá. No, Bibi. Bibi. O sea, el bebé está escuchando. Escuche esto. ¿Sabe qué? Una de las cosas que me ayudaron mucho a mí en mi vida de oración fue escuchar a otras personas orar. ¿Sabe dónde? En las reuniones de oración. Yo no sabía orar. Yo recuerdo, eso fue hace 20 y algo de años, y yo llegaba a la iglesia a las reuniones de oración y yo no tenía más que 3 o 4 palabras para decir en oración: Padre, gracias, te amo, amén. Y me sentía un Goliat, no, más bien un David. Y yo veía personas que oraban, escuchaba personas que oraban. Claro, el estilo de las personas no necesariamente nos edifica a todos por igual. Hay personas que te edifican, hay personas que no te edifican. Habrá gente, y escuche bien, y esto es normal, y vamos a establecer eso. Hay gente que ora raro. Usted, pastor, gracias. O hay gente que tiene una voz muy chillante. O hay gente que se la pasa llorando. Bueno, yo he visto gente que se duerme. Ese es un nivel que yo todavía no alcanzo. O sea, está roncando en el espíritu. Y entonces hay personas que decimos: ay, es que no me gusta cómo ora esta persona. Y así somos, medio especiales, ¿verdad? Usted no, porque usted es bien santo, pero uno. Pero hay personas que nos bendicen. La forma en la que ora esta persona, la forma en la que ora esta persona, la forma en la que ora. Y estamos oyendo cómo esta gente ora. Y ¿sabe? Eso está enriqueciendo.
nuestra vida de oración. Yo muchas cosas las aprendí así, oyendo orar, cosas que me tocaron el corazón, oraciones con las que me identifiqué, me colgué de alguien en oración. Mira, a veces no sabemos cómo orar, pero estamos en una reunión de oración y alguien está orando y esa oración está tocando nuestro corazón y nos colgamos de esa oración y subimos con esa oración también, nos identificamos con esa oración. Bueno, asimismo, la palabra nos enseña a orar. Cuando Salomón está dedicando el templo, cuando David está orando en los salmos, cuando Abraham está teniendo comunión con Dios en el altar, la oración de Nehemías, la oración de Esdras, la oración de Jesús, las oraciones de Pablo, las oraciones de Juan, las oraciones de todos estos hombres de Dios, cada una de esas oraciones quedaron registradas ahí. ¿Y sabe por qué quedaron registradas ahí? Para que fueran un ejemplo para nosotros, para que nos enseñaran a orar también a nosotros, para que nos dieran un lenguaje más amplio que conectara con nuestras emociones, porque sus emociones son complejas, sus pensamientos son complejos, sus necesidades son complejas y necesitan de riqueza de lenguaje para poder ser expresadas al trono de Dios. Y que no solamente vengamos y digamos papá, mamá o Bibi, que podamos decir: te amo, Señor, fortaleza mía, mi Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, gracias por la sangre, etcétera, etcétera. La oración es tan multiforme, tan diversa, tan rica, no solamente en lenguaje, en emociones, en poder, en autoridad. Así que la palabra nos enseña a orar, literalmente. Usted ve oraciones de Jesús completas. Sobre todo Juan se encargó de registrar oraciones completitas de Jesús en la última etapa de su ministerio. Lucas, quien era un investigador nato, era un periodista literalmente, quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y usted ve que este hombre investigaba y preguntaba y tocaba puertas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Explíqueme. Reunía testigos, sacaba la información. Y sabe que fue el único que dijo, por ejemplo, que en el monte de la transfiguración, cuando Jesús cambió su aspecto y se volvió resplandeciente, fue el único que dijo que Jesús estaba orando cuando eso sucedió. Se escribió, creo que en 3 de los, no estoy seguro si en 3 o en los 4 evangelios, perdóneme si me equivoco en eso, pero sí sé que es el único que registró que Jesús estaba orando cuando su rostro comenzó a resplandecer. Se parecía que Lucas estaba pendiente de ese tipo de detalles. Jesús oró, Pedro oró, Pablo oró, Juan oró, los discípulos oraron. Y todas esas oraciones están ahí. ¿Por qué tú crees que están ahí? ¿Por qué las desperdiciamos? ¿Por qué las dejamos olvidadas? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que tenemos una mejor forma de hacer las cosas si no estamos teniendo ni siquiera los mismos resultados que ellos tuvieron? ¿Por qué hemos caído en este orgullo religioso de creer que nosotros somos superiores a estas personas que hicieron tanto por Dios y para Dios, y creer que ahora somos y tenemos la última revelación? Me molesta cuando predicadores se paran en el púlpito para decir un disparate, como que la oración no necesita realmente pedir, o que la oración solamente es adoración, o que la oración solamente es Padre, 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 o Jesús, 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 Jesús. Pues que Dios no nos enseñó a hablar, que Dios no nos enseñó a comunicarnos, que Dios no nos dio un lenguaje, nos dio inteligencia y sentido común, que Dios no nos dio la riqueza de su palabra para que nosotros no estuviéramos secos en cuanto a riqueza para expresar nuestra necesidad. Cuando un bebé está pequeño y si tú sabes que está enfermo, te gustaría que te dijera en dónde le duele, pero no te lo puede decir. Solamente llora. Tú tienes que llevarlo a un médico y el médico tiene que descubrir, tiene que averiguar de alguna forma en dónde le duele. Pero cuando ese niño crece, ese niño puede decir: me duele aquí, o me duele acá, o me duele acá, o me duele acá. Y no solamente eso, me duele cuando me agacho, me duele cuando como, me duele cuando repito, me duele cuando camino. ¿Por qué? Porque entre más riqueza de lenguaje, mejor podemos comunicar nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestro amor, nuestra pasión. ¿Usted cree que Dios no se siente bien cuando usted le dice te amo? ¿Usted cree que Dios no se siente bien? Sí se siente bien, pero imagine cuando usted le dice te amo, Padre, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza,
Tú eres mi castillo, Señor. Tú eres lo más valioso que yo tengo. Eres lo más importante. Eres mi vida, eres la razón de mi existencia. Claro, usted siente eso. A veces no tiene palabras o no hay suficientes palabras para expresarlo. Pero cuando usted aprende a orar, porque la palabra de Dios enriquece su lenguaje, enriquece su corazón, enriquece su mente, le es mucho más sencillo poder expresar lo que usted siente por Dios y para Dios, o lo que usted necesita. Entonces, iglesia, salgamos de este engaño de creer que usted y yo no podemos aprender a orar, o que no es importante aprender a orar. Si aún hasta para orar hay un protocolo. Alguien dice: pastor, ahora sí se la voló. Claro que sí. La sangre del Cordero. Yo no me puedo parar y decir: aquí vino tu hijo. ¿Quién soy yo? Pues su hijo. Sí, pero ¿qué es lo que me hizo hijo? ¿Qué es lo que me da acceso? ¿Qué es lo que me da libertad para entrar al trono de la gracia? Lo primero que yo hago es: Señor, la sangre preciosa de Cristo me da acceso a tu presencia. Hoy me acerco a ti en el nombre de Jesús. Es la sangre preciosa la que me da libertad para orar. Hoy puedo venir confiadamente al trono de la gracia. La sangre del Cordero me capacita en alguna forma para comunicarme correctamente con Dios. Ahora, no es que Dios tiene una regla o tiene una forma o establece un ritual. No, eso es religión. Pero la oración puede ser sincera, puede ser genuina, puede ser de corazón, y aún así ser rica de lenguaje. Amén. Cuatro. Teniendo esto en mente, sabemos que la palabra le da sustancia a nuestra oración. Escuche. Con el paso del tiempo y la disciplina de la lectura nos damos cuenta de que la estructura de nuestras oraciones está apoyada muchas veces en la misma forma de orar de estas personas. Yo he aprendido hay una gran influencia de David en mi vida de oración. David es un maestro de los adjetivos calificativos. Usted puede leer los salmos otra vez. Jehová, fortaleza mía y castillo mío, mi Dios y mi libertador, mi pronto auxilio, mi escondite, mi muralla protectora. O sea, yo he visto cómo mi vida de oración ha sido enriquecida por la vida de oración de David. Muchas de mis oraciones están empapadas del espíritu de oración de David. Yo oro y me doy cuenta con el paso del tiempo, repito, y la lectura de la palabra, de que la estructura de nuestras oraciones muchas veces está apoyada en esa misma forma de orar de estas personas. Usted no ve a ninguna de estas personas, Salomón, Nehemías, porque los ve orando y están registradas sus oraciones. Usted nunca los ve comenzando su oración quejándose o diciendo: Diosito, ayúdame, no puedo. Usted oye que esa gente dice: Jehová, tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe. Eres el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No me malinterprete, porque no es repetir como perico la oración, sino entender que hay una forma que usted y yo podemos desarrollar. Puede ser nuestra propia forma, porque finalmente, escuche bien, nuestra oración ay, ayúdame, Espíritu Santo. Nuestra oración adopta la forma de nuestra personalidad. O sea, podemos aprender de los demás, pero al final tu esencia, tu personalidad, tu forma de ver la vida va a impregnar tu oración. Es decir, no es que vas a orar como David o literalmente citar las palabras de David, aunque sí es verdad que enriquece nuestra oración, pero al final de cuentas todas esas cosas tú te las apropias y las haces tuyas. Yo me he apropiado en mi vida de oración: Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Eso no me lo inventé yo, ni fue algo que se me ocurrió. Eso lo dijo alguien más, pero lo hice mío. Y ahora cuando yo lo digo, yo lo siento. Es mío.
es mío, es lo que yo quiero decir, es lo que comunica a mi corazón. Oh, ayúdame, Espíritu Santo. Alguien levante sus manos en este lugar. Y Espíritu Santo, derrama espíritu de oración sobre tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Haces tuyo las palabras de David o de Samuel o de Nehemías o de Jesús o de Pedro o de Pablo. Pablo ha influido mucho en mi oración. Pablo ora en distintas cartas, eleva oraciones y nos enseña cómo orar y cómo pedir por la iglesia. Y muchas de las oraciones de Pablo han enriquecido mi vida de oración. Señor, gracias porque tú me has hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gracias, Padre, porque me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según me escogiste en Él antes de la fundación del mundo. Son mías ahora, porque tú las haces parte de tu esencia y de tu personalidad. Pero finalmente fue la palabra la que le dio estructura o le dio sustancia a tu vida de oración. Repito, con el paso del tiempo y la disciplina de la lectura nos damos cuenta de que la estructura de nuestras oraciones está apoyada en esta misma forma de orar que estas personas. Como decía hace un momento, muchas de nuestras oraciones están impregnadas de David, de los salmos, de Pablo, del mismo Jesús. Hay mucho de su influencia en nuestra vida de oración, que yo quisiera ser influenciado mayormente por la vida de oración de mi Señor Jesucristo, porque nadie oró como oró nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Con razón los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, por favor, yo quiero orar como tú oras. Enséñame a orar de la misma forma. Enséñame a tener ese nivel de comunión. Enséñame a tener ese nivel de relación personal con el Padre. Enséñame a tener esa confianza para estar delante de la presencia de Dios. Enséñame, Jesús, cómo tú puedes pasar. Mire, escuche bien lo que voy a decir ahora. Hay algo que anhela mi corazón, que Él me enseñe cómo hacía Jesús para pasar tantas horas en la presencia de Dios, porque esa es una llave que yo todavía no descubro. ¿Qué nos hace falta por aprender de estas personas que lograban mantenerlos a ellos, algunos de ellos arrodillados por horas y horas y horas delante de la presencia de Dios? Usted dice: pastor, pero yo trabajo, no puedo orar tanto. Pero yo sí, porque a esto me dedico. Y usted pudiera orar más si usted lo anhelara, si usted lo quisiera y pudiera hacer un tiempo para el Señor. Pero yo me pregunto a veces, ¿cómo ellos hacían? Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo haces tú para pasar una noche entera orando? ¿Cómo puedes tú? Yo apenas digo: Padre, hola, y se me olvidó, ¿qué más tengo que decir? Y tú pasas, Jesús, una noche entera en vela. Te fuiste al monte por la noche y nos preguntábamos cuánto ibas a tardar. Abrimos nuestros ojos por la mañana y apenas venías de regreso. ¿Qué sucedió? Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Qué sucedió todo ese tiempo? ¿Qué sucedió todo ese tiempo en ese monte? Mientras yo dormía, mientras yo estaba soñando, mientras yo estaba descansando en mi cama, y Jesús estaba orando en un monte, y Jesús estaba pasando una noche entera en la presencia de Dios. Mi pregunta es: Espíritu Santo, ¿qué estaba sucediendo ahí? Revélamelo, para yo aprender, para yo saber, para yo lograr, Señor, pasar más tiempo en tu presencia, para yo, Señor, poder permanecer por más periodo de tiempo delante de ti, Señor, para yo poder tener esa perseverancia, esa permanencia, Señor, ahí en el lugar secreto. Porque tú dices en tu palabra: si hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho oír a mi pueblo mis palabras. Yo quiero estar en tu secreto para hacerle oír a tu pueblo tus palabras. Esa es mi necesidad más grande, Señor. Estas personas nos inspiraron a orar y nos siguen inspirando a orar. Y todo se nos revela. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Por qué no adoras unos momentos a Jesús? Adora unos momentos a Jesús, por favor. Dile: Jesús, enséñanos a orar. ¿Sabe qué? Ahora entiendo a los discípulos, porque
que yo veo a Jesús después de pasar una noche entera velando. Y yo con todo y mis 20 años de experiencia en la vida cristiana, me siento que no sé orar. Oh Dios, gracias por humillarme. Ahora entiendo que soy un bebé comparado contigo, que apenas si se comunica con Dios. Jesús, dile, enséñanos a orar, Jesús. Enséñanos a orar, Jesús. Enséñanos a orar, Jesús. Oh, el Espíritu Santo está en este lugar. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente. Pero la única forma en la que nos tiene es en oración. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo de ti? ¿Cuánto tiene el que te anhela exactamente de ti? ¿Qué tanto hemos entendido que el tiempo que pasamos con el Señor es el tiempo que Él nos disfruta? Es el tiempo que nos cambia. Es el tiempo que Él imprime dentro de nuestro corazón su propia vida, para ser cambiados, para ser moldeados. Si el Espíritu nos anhela celosamente, ¿qué tanto estamos respondiendo a esa invitación para estar en su presencia? Dile, te necesito, Espíritu Santo. Dile, Señor, atráeme. Atráeme, Señor. Mire qué importante es para Dios el que usted y yo oremos, que Él tiene que usar cuerdas para atraernos. Él dice, son de amor, pastor, sí, pero siguen siendo cuerdas, porque Él necesita jalarte hacia Él, porque de otra forma nosotros no vamos por nosotros mismos. Oh Espíritu Santo, ayúdanos. Tengo 3 puntos más, así que debo seguir adelante. Mire lo que hace la palabra de Dios. Escuche. La palabra de Dios le da fe a nuestras oraciones. Diga, la palabra de Dios le da fe a mi oración. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué es eso? Oración. El que se acerca a Dios, eso es oración.
Dice, crea que le hay. Y no solamente eso, que es galardonador ¿de quiénes? De los que le buscan. La fidelidad y el amor de Dios, así como su gran poder, sus promesas y cada principio divino que encontramos en las Escrituras, produce en nuestros corazones la fe que nos conecta con la realidad de su existencia. Es decir, es la palabra la que nos da fe. La Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y escuche esto, porque la oración le da lenguaje a nuestra fe. Tu oración le da voz a tu fe. ¿Qué es tu oración? Sino no solamente tus sentimientos o tus necesidades o tu gratitud o tu afecto hacia Dios, sino también tu fe en Él, tu confianza en Él, tu esperanza en Él, tu seguridad de que Él es todo lo que Él dice que es en la palabra de Dios. Así que es la oración también la voz de nuestra fe, pero es la palabra de Dios la que le da sustancia a esa fe en nuestro corazón, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice la palabra, creí, por lo cual también hablé. Mi fe se comunica a Dios a través de mi oración. Sin la palabra no habría fe, y sin la fe nuestras oraciones serían vanas, serían inútiles. No me digan que cualquier oración es buena, porque Santiago dijo, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando enseñó acerca de orar con fe, dijo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada de un lugar a otro. Y él dijo, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No me diga entonces que todas las oraciones son buenas en el contexto de la niñez espiritual, cuando somos bebés y no sabemos comunicarnos con Dios, pero no podemos permanecer en ese estado, sino anhelar avanzar y crecer, cultivar y desarrollar nuestra vida de oración. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces la oración necesita la fe de la palabra. Escuche bien, la oración necesita la fe de la palabra, porque es precisamente la fe la que le da poder, alcance, conexión a nuestras oraciones. Es nuestra fe la que traspasa la dimensión natural para tocar lo sobrenatural. Es la fe la que hace que nuestras oraciones lleguen al corazón de Dios. Por eso el escritor a la carta de los Hebreos dijo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, es necesario que el que ora crea que no solamente que hay Dios, sino que Él es galardonador de los que le buscan. En el original no dice crea que le hay, en el original dice crea que Él es todo lo que Él ha dicho que es en las Escrituras y lo que ha revelado en las Escrituras. Número 6. ¿Cómo la palabra de Dios tiene tanta importancia para mi vida de oración? Porque la palabra de Dios enternece nuestro corazón para acercarnos a Dios. Escuche bien, en humildad. Diga conmigo, en humildad. Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 18 y 19. Uno de mis héroes de la palabra de Dios, el rey Josías. Dice la palabra de Dios, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste. Te humillaste delante de Jehová. Vea el proceso tan maravilloso. Por cuanto oíste las palabras de ¿qué? ¿De qué? El verso, por favor. Segunda de Reyes 22, 18. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. Es decir, fue la palabra de Dios, escuche bien, la que tocó el corazón del rey Josías.
la que provocó ese quebrantamiento, la que enterneció su corazón, para que entonces él se humillara delante de Dios. Vea qué maravillosa y qué necesaria es la palabra de Dios. Segunda de Reyes 22:18, por favor. Tu corazón se enterneció y te humillaste. Ahí está. Así que la palabra provocó que el corazón del rey Josías se enterneciera, que fuera tocado. ¿Cuándo fue la última vez? Escúcheme bien, iglesia, y esto es para provocarle hambre. ¿Cuándo fue la última vez que leyendo la palabra las lágrimas comenzaron a correr por sus ojos? ¿Sabe qué significa eso? Que la palabra te tocó, que la palabra enterneció tu corazón. Y dice que eso fue necesario, porque Josías no se hubiera humillado como se humilló, ni hubiera buscado a Dios como lo buscó, si no hubiera sido porque oyó la palabra. Fue la palabra la que provocó que su corazón se volviera tierno, que se humillara delante de la presencia de Dios. Así que debemos tener siempre presente cuando hablamos de oración, es la necesidad de acercarnos con un corazón humilde. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No me diga que hay que orar como sea, no tiene importancia. Pregúntele al fariseo, en la historia del fariseo y el publicano orando, si su oración le funcionó. La Biblia dice que el hombre oraba para consigo mismo y decía: gracias te doy, Señor, porque no soy como ese publicano. Diezmo de todo de lo que recibo, y oro y busco a Dios y ayuno 2 veces a la semana. El otro hombre estaba en el piso y decía: ten compasión de mí, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador. No me diga que el otro no oró bien, oró muy bien. Se estaba humillando ante Dios, estaba reconociendo su necesidad de Dios. Cuando nosotros oramos, iglesia, hay que reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Y quién sino la palabra de Dios que el Espíritu Santo usa para enternecer nuestro corazón, nos hace conscientes de nuestra profunda necesidad y nos llevan a buscar a Dios? No como aquellos que vienen con sus credenciales y con sus logros y con su inteligencia y con sus méritos no. Como hijos sí, pero como hijos necesitados del Padre, que se humillan y que reconocen su necesidad. ¿Cuántos aquí necesitan al Señor? La palabra de Dios enternece nuestro corazón para acercarnos a Dios en humildad. La palabra juega un papel muy importante en mantener nuestro corazón tierno ante la presencia del Señor. La palabra ablanda, dice la Biblia: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Esa piedra en nuestro corazón muchas veces, el que la palabra confronta, el que la palabra convence, el que la palabra enfrenta, para que sea enternecido para Dios. Y número 7, último punto, Hebreos capítulo 4 verso 16 dice: acerquémonos pues, diga confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra número 7 te da confianza para acercarte a Dios en oración. ¿Sabe? Nunca sabríamos que podemos acercarnos confiadamente a Dios en oración si no fuera porque la palabra de Dios nos lo revela. Es a través de las Escrituras que usted y yo podemos conocer a Jesús, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre, quien nos da acceso a la gloriosa presencia de Dios. Y no solamente eso, quien intercede por nosotros delante del Padre día y noche. Así que, sabiendo lo que la palabra nos enseña, usted y yo tenemos confianza para acercarnos a Dios. Vencemos esa timidez que nos hace, o ese sentido de inferioridad o de indignidad que nos hace sentir muchas veces la conciencia o la naturaleza humana o la debilidad humana o las pasiones humanas.
creemos la palabra de Dios y nos acercamos confiadamente. Esa es, número uno, la razón por la cual yo cito siempre al principio de mi tiempo de oración la sangre del pacto eterno. Señor, gracias por la sangre preciosa que Jesús derramó, porque me da libertad para entrar al lugar santísimo. Hoy vengo delante de tu presencia confiadamente, Señor. Vengo delante de tu presencia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia. Es la palabra la que me revela ese maravilloso privilegio de entrar confiadamente al trono de Dios. Y sabiendo esto, sabiendo que puedo entrar confiadamente y con libertad, tengo confianza para acercarme al Señor y para estar en su presencia, sabiendo que por la sangre del Cordero el camino hacia Él está totalmente abierto para todos aquellos que hemos creído en el nombre de Jesús y le buscamos en oración. Dele un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque hemos oído sin duda la voz de Dios. Incline su rostro. Y no importa en qué nivel estemos, no importa en qué nivel estés tú, todos podemos crecer a partir de ahí. Quizás tú te sientes estancado en tu vida de oración, o quizás no tienes vida de oración. ¿Sabe qué es lo más importante? El saber que a partir de ese lugar en el que estés ahora, repito, sin importar cuál es, tú puedes crecer, tú puedes avanzar, tú puedes desarrollar una vida de comunión, tú puedes cultivar tu relación personal con el Señor. No oraremos como David en una semana, pero tampoco David oró como David en una semana. Nosotros vemos ahí la historia y la experiencia, la revelación de un hombre a lo largo de toda su vida y de sus experiencias con Dios en el desierto, en el campo, en la guerra, en la tentación, en la enfermedad, en el pecado. Así que esa vida de oración se construyó, escuche bien, se construyó por mucho tiempo. Asimismo nuestra vida de oración también se construye poco a poco, pero vamos creciendo, vamos aprendiendo formas más eficientes o que más conectamos con ellas para comunicarnos con Dios. Y ahora no solamente lloramos porque tenemos hambre, ahora podemos pedir algo específicamente o agradecer por lo que ya el Señor nos ha dado. Y así en todas las áreas de la vida y en todas las facetas de la oración, usted puede crecer a partir del lugar en el que usted está, si tan solo reconoce que Dios nos está invitando a este estilo de vida de comunión que puede crecer. Padre, te damos gracias en esta hora. Te doy gracias por esta iglesia, por este pueblo que hoy recibe tu palabra con mansedumbre, que hoy recibe la palabra no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en los creyentes. Te pido que esta palabra se quede grabada, se quede sembrada como una semilla en el corazón, pero que da fruto. Esta palabra que empieza a poner en el corazón de cada persona en este lugar ese anhelo, ese deseo, ese compromiso con la oración, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Rey Jesús, por favor. Aleluya. ¿Cuántos fueron edificados? Dios es bueno, amén. Dios es muy bueno, muy, muy bueno. Damos gracias a Dios. Y bueno, no hay más que decir, más que lo que va a decir el moderador. Les amo muchísimo. Bendiciones a todos. Que tengan un excelente domingo y una semana
poderosa, llena del Espíritu Santo y la presencia de Dios. Ninguna arma forjada contra ustedes prospere. Bendiciones para todos. Muy buenas tardes.